Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermanos. La palabra del Señor, el domingo estuvimos hablando sobre la identidad, las identidades que nosotros tenemos. Hablamos de una identidad física, donde, hermano, la identidad física tiene, nos reconocen porque tenemos una huella, tenemos un iris, ¿cierto que sí? La identidad física, hermano, usted es único y es irrepetible, nadie tiene la misma huella suya. Nadie tiene, hermano, el iris de su ojo igualito que otro. Todos somos irrepetibles. Hablamos de una identidad, hermano, en el alma, una identidad donde nosotros, hermano, está conformada por las emociones. El alma es predecible, se define por su carácter, por emociones, sentimientos. El asiento del alma, hermano, son el asiento del alma. Las emociones son donde está la memoria, donde existe el pasado, el presente, el intelecto y la voluntad. Y, hermano, usted define una persona, esa persona es cariñosa. ¿Por qué? Porque cómo reacciona ante las enseñanzas que tuvo, donde si lo maltrataron esa persona, cuando estaba niño, esa persona va a reaccionar de una manera dura, de una manera diferente, o si lo han tratado bien, o si de pronto estuvo resentido y yo no le voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí, voy a hacer a mis hijos algo diferente. Eso viene del alma, amén. Eso es una identidad que viene del alma, el ser buena gente o el ser mal geniado. Pero hablamos de una identidad espiritual, amén. Hablamos de que en el espíritu usted y yo tenemos una identidad, y de que cuando en el huerto del Edén estuvo Adán y Eva, hermano, dice la palabra del Señor que Él le dio una identidad. Dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. Dios dijo, vamos a coger al hombre y le vamos a dar nuestra identidad. Queremos que tengan la misma identidad que nosotros, el ser humano. Usted tiene la identidad del Padre Celestial. ¿Ningún amén? Usted tiene la identidad de Dios. Hermano, usted y yo venimos del cielo, recuerde. Usted no es de Roldanillo, usted no es de La Unión, usted no es del norte del Valle, usted no es de ni de Medellín. Usted viene del cielo. Amén. La palabra del Señor, hablábamos también el domingo de que en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que nosotros desde antes de la fundación del mundo ya estábamos, ¿cierto que sí? O sea que usted y yo no nacimos solamente, no aparecimos, no hemos sido creados desde que nacimos en el vientre de la madre, sino que usted antes ya existía. Nosotros venimos del cielo, usted salió de Dios. Pero lo veo como muy serios, distraídos, hermano. Usted viene de Dios, usted salió del cielo, aterrizó aquí o aterrizó en el hospital, ¿cierto? Entonces, hablamos de la identidad espiritual. Vamos a leer, hermano, vamos a leer Mateo capítulo 16 para continuar con el tema. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Y vamos a hablar algo sobre la identidad espiritual. Hoy en día, hermano, hay una carencia de identidad en la gente. Hay una carencia de identidad en las personas. Usted por eso ve a niños, a adolescentes, a jóvenes que no saben si son hombres o son mujeres. No saben por cuál definirse. Y el diablo se está aprovechando de eso. El diablo se está aprovechando de la falta de identidad de las personas para ponerlos, hermano, a las personas a parecerse como animales. Al hombre parecerse la mujer o la mujer un hombre. A los adultos pareciéndose en bebés, a los bebés a los muchachos queriéndose ser adultos, porque hay una falta de identidad. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice el 17? Hermanos, la identidad espiritual la revela ¿quién? El Padre. Mire que aquí dice la palabra del Señor. Dice, bienaventurado, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de qué? De Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Léalo, ¿qué dice? ¿Sino qué? El Padre es el que revela, hermano. Mire, a usted y yo, la identidad espiritual no se la va a revelar YouTube, no se la va a revelar Facebook, no se la va a revelar una universidad, no se la va a revelar un médico, ni alguien que sepa de salud. La identidad espiritual se la va a revelar es Dios, su papá y el mío. ¿Ningún amén? La identidad espiritual, ¿quién soy yo? Porque ese es el problema, esa es la pregunta del millón. Muchas personas, si alguien le pregunta a usted quién es, no, yo me llamo fulano de tal, no, así lo llaman. ¿Quién es usted? No, yo soy un doctor, no, esa es tu función. ¿Quién es usted? Y eso fue lo que se perdió en el huerto del Edén, la identidad. Porque la gente, hermano, empieza, al no saber quién es, empieza, hermano, a chocar esas tres identidades dentro de la persona, y ahí entra en un conflicto. Porque no sabe quién es y empieza a querer, hermano, a aparentar. Ya empieza a aparentar y empieza a querer parecerse a los amigos, a querer parecerse a la de la telenovela, a querer parecerse, hermano, a pintarse el cabello de azul como Karol G. ¿Sí? Se empieza a perder la identidad. Se empieza, hermano, a querer tener identidades de otra persona. Lo que le pasó a Jacob. Jacob estuvo buscando una bendición con una identidad equivocada, con la del hermano. Cuando él, hermano, él tenía su propia bendición. Usted tiene su propia bendición. Dios te colocó en estos tiempos porque te tiene una bendición solamente para ti. A mí me tiene otra, a usted le tiene otra. Ninguna, amén, hermano. Recoja esa palabra para usted. Dios te tiene una bendición grande. Sí, hermano. Dios a usted lo creó y estaba pensando en darle muchas cosas, en darle muchas bendiciones. La identidad espiritual solamente te la va a revelar el Padre, nadie más. El Padre. Por eso cuando usted tiene, hermano, mucha relación con el Padre, usted escucha yo me doy cuenta con quién tiene más relación una persona escuchándolo orar. Porque usted puede tener más relación con el Padre, o usted puede tener más relación con Jesucristo, o usted puede tener más relación con el Espíritu Santo. Después vamos a hablar de eso. Si usted escuchara a Katherine Kuhlman, ella tuvo relación más con el Espíritu de Dios. Si usted escuchaba a Gigi Ávila, él hablaba de Jesús, de Jesús, de Jesús. Si usted escuchara al apóstol Enrique, mi padre, mi padre y mi padre. Entonces, hay personas que desarrollan, pero los que oran, ¿no? Porque los que no oran, pues, mejor dicho, no tienen relación sino con ellos mismos. Y no van a conocer a Dios. Aquí Pedro, hermano, Jesucristo se les muestra a los apóstoles, a los discípulos, y le pregunta, hermano, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Todos se quedaron callados. Jesucristo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa declaración, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. ¿Quién le reveló la identidad? La reveló el Padre que está en los cielos. Él es el que revela la identidad. Y cuando usted empieza a tener un tiempo de oración en su casa, un tiempo devocional, usted se levanta a la madrugada a orar, no a escuchar a otros pastores, a orar usted, a buscar esa comunión con el Espíritu Santo personal, no que otro la busque por usted. Usted personalmente, Dios te va a revelar quién eres. Porque cuando usted, hermano, antes de venir a la tierra, si la Biblia dice que éramos antes de la fundación del mundo, es porque usted en el mundo espiritual ya existía y tenía una identidad, tenía un nombre y tenía un cuerpo espiritual. ¿Sí o no? Usted tenía un cuerpo espiritual, usted era alguien antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Usted ya era alguien. Usted tenía un nombre. Usted, como lo llaman aquí, como me llaman a mí, en el mundo espiritual no nos llamamos así. Dios te tiene un nombre en el mundo espiritual y tienes una forma. Y Dios, hermano, cuando venimos aquí a la tierra, hermano, la memoria
se borró. Y usted tiene que empezar a buscar del Señor en la oración, en el ayuno, el venir aquí. Usted empieza a conocer. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a empezar a dar acceso a la identidad espiritual. Y a medida que usted va conociendo más del Señor, esa identidad se va revelando a su vida, se va revelando. Y usted va entendiendo cosas y no va haciendo cosas que va en contra de su identidad espiritual. Amén. Sigamos leyendo, hermano. Mire, dice, Jesús le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Quien conoce la identidad puede entender cuál es el propósito. Cuando Pedro le es revelada la identidad, inmediatamente supo cuál fue el propósito. Jesucristo le dijo cuál era el propósito. Cuando usted y yo tenemos, hermano, comunión con el Señor, con Dios, y tenemos esa relación con Dios, Dios te va a revelar quién eres. Y con la revelación de la identidad va a venir la revelación del propósito. Va a venir la revelación del propósito. Cuando usted sabe quién es en Cristo Jesús, usted va a saber para dónde va, para qué está aquí y qué es lo que necesita usted hacer en Cristo Jesús. Amén. Usted va a saber quién es en Cristo Jesús. Mire, aquí dice la palabra, sigamos leyendo. ¿Qué dice Mateo? Dice el 18. Y yo también te digo, léalo duro. ¿Qué dice? Yo te digo, ¿tú eres qué? Pedro. Hágale, hermano, lea lo que es para el Señor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, y a ti te daré. Mire todo lo que hace. Cuando le es revelada la identidad a una persona, le es revelado el propósito. Pedro pudo conocer el propósito cuando le fue revelada la identidad. Si la identidad no es revelada, hermano, no se puede ser conocido el propósito. Por eso hay personas que mueren en la tierra y no conocieron el propósito. Dios los tenía para cosas grandes, pero como no buscaron la comunión con Dios, no querían buscar a Dios ni acercarse a Dios, por eso nacieron, crecieron, se alimentaron, se reprodujeron y murieron, porque no supieron para qué vinieron a esta tierra. Gente que murió sin conocer el propósito. No saben para qué están aquí ni para dónde van. Están viviendo al día, esperando un golpe de suerte. Pero cuando usted sabe quién es en Cristo Jesús, usted sabe que usted fue puesto aquí para conquistar, para poseer, para recoger lo que el Señor ganó en la cruz del Calvario para usted y para mí. No lo veo tan emocionado, hermano. Cristo ganó por usted las finanzas, ganó la sanidad, ganó la salvación, ganó la libertad espiritual. Cuando usted sabe quién es, cuando le es revelada la identidad, le he revelado su propósito. Y cuando usted le ha revelado su propósito, usted se le van a abrir las puertas. Yo ya he hablado, hermano, que usted con un celular, un iPhone de los, yo no sé por cuál van, como el 14, el 15 o el 16, usted con un iPhone de esos como de 7 millones de pesos, usted lo puede utilizar. ¿Cuál es la función de un celular? Internet, recibir llamadas, comunicación, buena cámara, son propósitos de un celular, ¿cierto que sí? Pero si yo lo cojo para pisar papel, ¿él va a funcionar? Claro, él va a funcionar. Él me va a pisar a mí una factura, voy a cogerlo para pisar papel y va a servir. Pero esa es la función del celular. No. La persona que no sabe qué es un iPhone, ¿qué pasaría? Hermano, pues lo va a utilizar de una manera incorrecta. Él no fue creado para eso, él fue creado para algo diferente. Lo mismo usted y yo, cada quien fuimos creados con un propósito claro y específico. Hay gente haciendo cosas que Dios no lo mandó a hacer. Gente en trabajos, estudiando cosas o en trabajos donde Dios no lo colocó. Hay gente, hermano, que hace cosas y se le dan las cosas tan fácil. Es porque están encontrando el propósito. Yo me sentaría, yo lo estoy haciendo. Señor, yo quiero encontrar ese propósito por el cual usted me creó. Yo quiero ser efectivo. Yo no quiero, Señor, seguir perdiendo el tiempo. Gente que perdió su rumbo, hermano, no sabe cuál es su propósito. Pedro, con esa declaración, por habérsela revelado el Padre, conoció su propósito. ¿Lo conoció? ¿Sí o no? ¿Qué dice Jeremías capítulo 1, versículo 5? Vamos a leer Jeremías 1:5.
¿Qué dice Jeremías 1:5? Léalo duro, hermano, leámoslo duro. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice la palabra del Señor que antes de que se formase en el vientre, te conocí. Diga conmigo identidad. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta. Diga conmigo propósito. Pero hermano, digan propósito, hermano. Eso. Repitan conmigo para que eso se le quede usted aquí en la mente. Cuando usted escucha algo, lo declara y lo escribe, usted aprende 3 veces. Si usted solamente lo escucha, aprende una sola vez. Pero si usted lo habla, tiene doble entrenamiento para usted aprender. Y si lo escribe, 3. Usted tiene 3 métodos que van a hacer que se enforce la enseñanza. Entonces, dice la palabra del Señor, hermano, en Jeremías, dice, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hermano, Dios primero lo conoció, le reveló la identidad y después le reveló el propósito. Amén. Por eso usted y yo tenemos que acercarnos al Señor, hermano, porque a medida que usted se va acercando al Señor, una persona que está en oración, que mantiene en ayuno, que está, hermano, metido con el Señor, que lee la palabra, que viene a la iglesia, hermano, difícilmente se descarría o vuelve al mundo. ¿Por qué? Porque se está acercando a Dios y Dios le está revelando quién era. Por eso la conducta es diferente. Pero la persona que casi no busca a Dios, que lo busca de vez en cuando, que piensa que le está haciendo un favor a Dios, hermano, pues no le va a ser revelado nada, porque esa persona está envanecida y no sabe quién es. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Necesitamos acercarnos a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nos acercamos a Dios, nos va a revelar quiénes somos y nuestra conducta va a cambiar. Porque cuando usted le es revelado quién era usted en el cielo, hermano, usted no va a cometer los mismos errores que cometíamos antes. Diga conmigo, identidad. No nos vamos a estar enojando que porque nos dijeron alguna cosa, que porque me trataron mal yo voy a contestar mal. No, esa es la reacción del alma. Diga conmigo, la identidad del alma. La persona que actúa conforme a la identidad del alma está perdida, se va para el infierno, hermano. Porque ¿cuál es la identidad del alma? Que le digan algo malo y se enoje, ¿cierto? Que lo traten mal, entonces también trata mal. Esa es la identidad del alma. Que cuando le digan la verdad en la cara se enoja y se pone furiosa o furioso. Reacciona conforme el alma. Se está dejando guiar por la identidad del alma. Que la esposa le diga, vea mi hijo, esto está mal. O que el esposo le diga, amor, esto está mal, y se enoje. Está reaccionando conforme a la identidad del alma terrenal, diabólica. Y hoy en día sí que es fácil eso, porque la gente que le dicen las verdades en la cara, hermano, la gente se enoja. Pero el que lo engaña y le da golpes, le soba el lomo, a esa persona sí, hermano, la quiere la gente. La identidad espiritual, hermano. La identidad espiritual. Si usted y yo, mire, Jesucristo sabía quién lo iba a entregar, ¿sí o no? Lo conocía. Porque si usted lee, hermano, la palabra del Señor en Juan capítulo 17, versículo 12, lo lee en su casa, dice la palabra del Señor que Él sabía, dice, Él oró por sus discípulos y dijo, Señor, que no se pierda ninguno, excepto el que era para perdición. Él ya sabía quién lo iba a engañar. Los discípulos no sabían. Los discípulos no sabían, hermano, porque lo hubieran sacado, lo hubieran lapidado ahí, lo hubieran apedreado. Pero Jesucristo sí sabía, hermano. Él sabía quién lo iba a negar. Él sabía. A Jesús y a Dios no lo podemos engañar. Él ya conoce, Él ya sabe. Él conocía la identidad de Judas. Él sabía que lo iba a entregar. Jesús siempre, hermano, siempre se preocupó porque la gente conociera, hermano, la identidad. En el mundo espiritual, hermano, la identidad es conocida en el mundo espiritual es conocida la identidad verdadera de las personas. En el mundo espiritual no se puede engañar. Los demonios conocen la identidad de la gente. La conocen. Hermano, miren, Jesucristo siempre se preocupó. Él siempre dijo, yo soy, ayúdeme, la vid verdadera. Yo soy
el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy. En Juan nomás hay 7 yo soy. Después los estudia. En Juan hay 7 yo soy. Eso es identidad. Yo soy identidad. Él siempre quiso revelar su identidad. Vamos a leer Lucas capítulo 4 versículo 33. Lucas 4:33. ¿Qué dice la palabra del Señor? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, ¿qué dice el 34? Diciendo, mire hermano, primero que todo, los demonios sabían quién era Jesús. Ellos conocían la identidad, porque en el mundo espiritual usted es conocido. A usted lo conocen en el mundo espiritual, para bien o para mal. Lo conocen, mire, por lo menos aquí dice el nazareno. ¿Quién era un nazareno? Alguien que tenía ¿qué? Un pacto, alguien que, hermano, tenía un pacto santo con Dios. La santidad es parte de la identidad espiritual. Porque si usted no comete un pecado, es porque usted tiene identidad y dice, no, yo no lo voy a cometer porque yo no voy a convertirme en las otras personas. Yo voy a reaccionar conforme mi identidad espiritual. No voy a cometer ese pecado. No lo voy a hacer. Ellos sabían que él era nazareno. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. ¿El qué? El Santo de Dios. Hermano, mire, en Israel nadie sabía quién era Jesús. Los demonios sí. Terrible eso, hermano, que muchos cristianos no saben ni siquiera quién es Jesús, y para qué vino y quién era. Como dice en Hebreos, habiendo hablado de muchas maneras y por mucho tiempo, hermano. No sabía. Y dice, hermano, aquí más adelante dice el 35, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Por qué Jesucristo le dijo que saliera? Porque Jesús no quería, hermano, porque él no quería que la gente lo recibiera y lo aceptara todo, porque él tenía que ir a morir en la cruz del Calvario. Necesitaba que lo crucificaran. Amén. Vamos a leer, hermano, Marcos capítulo 5, versículo 2. Marcos 5, versículo 2. ¿Estamos allí? Mire lo que dice la palabra del Señor. Y cuando salió él de la barca, leámoslo desde el 1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos. Usted ya conoce la historia, hermano. Dice, leamos el versículo 6, ¿qué dice? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Y qué dice el 7? Leámoslo, hermano, leámoslo duro, los que tienen Biblia. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Miren, hermanos, la voz de Jesús atormentaba a los demonios. Cuando hay una persona con autoridad, una persona con identidad tiene autoridad. Y esa voz empieza a ser reconocida en el mundo espiritual. Cuando una persona tiene identidad espiritual, la voz, la demora es que hable, y los demonios van a obedecer y van a empezar a correr
a su favor. Van a empezar a hacerle caso. La ruina, la escasez, las enfermedades, los problemas. Dígame a eso, hermano. Los problemas se van a empezar a ir. Las enfermedades se van a empezar a ir. La familia se va a empezar a convertir. Pero con ese ánimo, hermano, pues recuerde que todo es por fe. Amén. Es por fe, eso no es para que me lo digan a mí. Es por fe. Cuando usted hace una declaración, hermano, usted está sellando esa palabra. Amén. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 19, versículo 13. Hechos capítulo 19, versículo 13. Mire lo que dice la palabra, lea, ¿qué dice? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de ¿qué? De los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mira, hermano, había unos hijos que eran ¿de quién? De Exeba, ¿cierto que sí? Y ese hombre, ¿quién era? Era un sacerdote. Y ellos pensaron, hermano, que porque el papá de ellos era un sacerdote, o el papá era cristiano, o era evangélico, o mi mamá iba a la iglesia, o mi papá iba a la iglesia, ellos pensaron que los demonios se le iban a sujetar, o que los demonios le iban a hacer caso. Resulta que es que en el mundo espiritual, hermano, los dones ni el ministerio, eso no se hereda. Para usted poder tener autoridad sobre los demonios, usted tiene que tener identidad. Su papá puede ser, hermano, Benihim, pero si usted no se le es revelada la identidad, usted no va a tener autoridad en el mundo espiritual. Por eso la gente reprende y no pasa nada. No se va la escasez de la casa, no se va la enfermedad de la casa, la familia no se convierte, porque la voz no está autorizada todavía en el mundo espiritual. Porque para poder que sea autorizada la voz, tiene que usted y a mí revelársenos la identidad espiritual. Estos hombres pensaron que como Pablo echaba fuera a los demonios, él dijo: ay, vamos a hacer eso también, está muy chévere ese jueguito, vamos a echar fuera a esos demonios. Y dice la Biblia que se le fueron encima, hermano, y les quitaron la ropa y salieron corriendo. Porque no tenían identidad. Ellos pensaron que porque su papá era cristiano, y eso pasa hoy en día, ¿no? Ah, mi mujer me ora, mi esposa ora, mi papá ora, mi papá era pastor. ¿Y qué pasa? Su papá se salva si está en santidad, pero usted no se va a salvar si no busca de Dios. La enfermedad, los problemas, la economía no va a cambiar si usted y yo no buscamos de Dios. La salvación es individual. Ellos pensaron que porque el papá era sacerdote, hermano, ellos también iban a poder, hermano, tener la autorización. Ellos también iban a poder, hermano, hacer lo que el papá hacía. Vamos a leer, hermanos, ya para terminar, Salmos capítulo 17, versículo 15. Salmos 17, 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Diga conmigo: semejanza. Hermano, mire, la satisfacción de David fue parecerse a Dios. Es parecerse a Dios, parecernos a Dios. Yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero parecerme a Dios. Pero
También me quiero parecer en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor. Porque cuando hay cristianos que empiezan a tener situaciones difíciles, situaciones duras, piensan que la solución es dejar de ir a la iglesia, dejar de buscar de Dios. Piensan que la solución es dejar tiradas las cosas de Dios. Que me está yendo mal, yo por ahí no vuelvo. O tuvo una discusión con un hermano. Dios tiene la culpa. No, hermano, uno tiene que, una de las cosas de la identidad espiritual es de que suframos los padecimientos como Cristo también sufrió. A nosotros no nos ha pasado nada, hermano. Nosotros vivimos muy bien. Hay gente que sufre mucho. Hay gente que pasa mucho trabajo. Hay gente que tiene más dificultades. Gente que no tiene que comer. Gente que se le ha muerto un niño, se ha separado del esposo, de la esposa, tiene una enfermedad terminal. Nosotros estamos bien. Por la gracia del Señor. Entonces una de las satisfacciones de David fue que era, hermano, tener la semejanza de Dios, la identidad de Dios. La identidad. Amén. Vamos a orar.